En la preparación para la cena familiar, el ambiente en la casa de los Hernández se llenó de una mezcla de emoción, nerviosismo y una cierta tensión apenas perceptible que flotaba en el aire. Este evento no era una simple reunión entre parientes. Representaba la oportunidad de compartir un momento importante, reforzar los lazos, pero también confrontar viejas heridas y dinámicas que durante años habían permanecido bajo la superficie. La expectativa por esa noche era palpable en cada rincón de la vivienda, desde la cocina hasta el salón principal, reflejando el peso de la historia familiar y las expectativas individuales. La anfitriona, doña Rosa, se encontraba entre nerviosa y entusiasmada, mientras organizaba los últimos detalles. Era consciente de que la cena representaba más que alimentos y conversaciones. Era una ocasión para unir a su familia fragmentada, potencialmente un espacio para reconciliaciones, pero también para enfrentar desafíos internos que habían sido evitados durante mucho tiempo. Con manos expertas, preparaba los platillos tradicionales que evocaban recuerdos de infancia y encuentros pasados, deseando que esos sabores fueran un puente hacia la armonía. En paralelo, su hija Marta, la nuera, mostraba una actitud más reservada, incluso distante. Aunque participaba en los preparativos, su semblante revelaba cierta impaciencia y reticencia, como si la cena representara para ella una obligación más que un motivo genuino de celebración. Bajo esa fachada, se escondían resentimientos acumulados y frustraciones no expresadas, que amenazaban con emerger en cualquier momento. Esta tensión añadía una capa más de complejidad al ambiente, haciendo que la atmósfera fuera densa y cargada de significados no dichos. Los nietos también se preparaban para la noche, algunos con la natural alegría e inocencia propias de la juventud, mientras que otros, más conscientes de las tensiones familiares, abordaban la velada con cautela, intentando no provocar conflictos pero al mismo tiempo buscando maneras de expresar su cariño hacia sus mayores. La casa se llenó de risas nerviosas, preparativos apresurados y la mezcla de aromas provenientes de la cocina, que contrastaba con la sensación subyacente de incertidumbre. El salón principal, decorado con esmero por doña Rosa, reflejaba la intención de crear un espacio acogedor y festivo. Velas cuidadosamente colocadas, manteles elegidos con cariño y la vajilla que había acompañado a la familia en tantas fechas especiales daban un aire de solemnidad y celebración. Sin embargo, la tensión en el ambiente preventivamente mantenía a todos en alerta, como si cada gesto y palabra pudieran desencadenar una reacción inesperada. En la esfera emocional, doña Rosa sentía una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza por lograr que esa cena fuera el inicio de un nuevo capítulo donde la paz y el respeto pudieran prevalecer. Miedo por lo que pudiera surgir en la interacción con Marta, cuya relación con ella había tenido altibajos significativos, marcados por malentendidos y conflictos no resueltos. Sabía que esa noche sería crucial para su bienestar emocional y para la salud de toda la familia. La logística de la cena también fue un reflejo de la complejidad familiar. Se planearon asientos con cuidado, intentando equilibrar la proximidad entre miembros que debían conversar y la distancia prudente entre aquellos cuyos roces eran más evidentes. Cada detalle fue medido para minimizar posibles tensiones y promover un ambiente lo más armonioso posible, aunque la incertidumbre sobre el éxito de esta estrategia permanecía. Las conversaciones preliminares en los minutos previos a la llegada del resto de invitados estuvieron llenas de pequeños intercambios cargados de significado. Las palabras eran medidas, y los silencios, a veces, hablaban más que cualquier frase. Se respiraba un intento colectivo de mantener la cordialidad a pesar de las diferencias y conflictos pasados. Doña Rosa insistía en la importancia de ese momento como una oportunidad para la familia y recordaba a todos, sin decirlo directamente, que la confrontación era menos importante que el amor compartido. A medida que las horas se acercaban, la expectativa de la llegada de los familiares crecía. Se entendía que cada rostro, cada presencia, traería consigo recuerdos, emociones y roles que influirían en la dinámica de la noche. Doña Rosa, en el fondo, sabía que esta cena sería un punto de inflexión, donde las palabras y gestos tendrían un peso especial y un impacto duradero. Finalmente, mientras ultimizaba los detalles, doña Rosa tomaba un momento para sí misma, respirando profundo y visualizando la cena no solo como un evento social, sino como un acto de valentía y esperanza. En su corazón,
Deseaba que esa noche se convirtiera en un símbolo de la fortaleza y el amor que, a pesar de las diferencias, seguían sosteniendo a su familia. En conclusión, la preparación para la cena familiar fue un proceso cargado de significados, emociones encontradas y esfuerzos conscientes para equilibrar la tradición, la convivencia y los desafíos emocionales. Este primer tópico establece el escenario donde se desarrollará la historia, reflejando la complejidad de las relaciones familiares y la importancia de la noche que estaba por comenzar. Aquí empieza la trama de confrontaciones, defensas y actos de amor que definirán para siempre a la familia Hernández. La llegada y bienvenida de los invitados a la cena familiar se desarrolló en un ambiente cargado de emociones mixtas, donde la alegría aparente coexistía con una tensión subyacente que difícilmente podía ocultarse. Cada persona que cruzaba el umbral de la casa Hernández traía consigo no solo su presencia física, sino también una serie de expectativas, juicios y recuerdos que influían en la dinámica que pronto se desplegaría alrededor de la mesa. Los primeros en arribar fueron los hijos adultos de Doña Rosa, quienes llegaban con semblantes que oscilaban entre la cordialidad obligada y la cautela. Saludos formales, abrazos medidos y preguntas superficiales marcaron el inicio de la reunión, mientras cada uno buscaba establecer un terreno común sin dejarse llevar por emociones que pudieran desbordarse prematuramente. Marta, la nuera, hizo su entrada con su característico porte seguro, vestida con elegancia y una sonrisa ensayada que parecía más un escudo que una expresión sincera. Su mirada rápida evaluaba el escenario y a los presentes, consciente de que esa noche cada gesto suyo sería observado y analizado con lupa. Su presencia era, para algunos, una fuente de inquietud, pues sabían que detrás de su seguridad se ocultaban tensiones y conflictos no resueltos que podían estallar en cualquier momento. Los nietos, por su parte, aportaban un aire de frescura y espontaneidad, aunque algunos exhibían una mezcla de nerviosismo y curiosidad ante la atmósfera peculiar que percibían en la casa. Julián, el nieto protagonista, llegó acompañado de sus hermanos, saludando con afecto a sus abuelos y mostrando una disposición distinta, marcada por un equilibrio entre respeto y una clara conciencia de las relaciones tensas que existían entre algunos adultos. Las conversaciones iniciales giraron en torno a temas cotidianos y festivos, felicitaciones por los logros de los más jóvenes, comentarios sobre la comida y el clima. Sin embargo, bajo esas conversaciones superficiales, las miradas intercambiadas y los silencios evitaban ciertos temas que todos sabían que tarde o temprano aparecerían. Doña Rosa se esforzaba por mantener una atmósfera de calidez y bienvenida, pero la tensión entre Marta y ella era notoria para cualquier observador atento. Sus intercambios de palabras eran escasos y medidos, y aunque no se producían conflictos directos todavía, la distancia emocional entre ambas era palpable. El recibimiento incluía también pequeñas rivalidades implícitas, pues cada familiar buscaba hacerse notar o recuperar protagonismo en el grupo, revelando sin palabras las dinámicas de poder y jerarquía que habían moldeado la familia durante años. Estas tensiones invisibles daban una dimensión compleja y rica a la noche que estaba comenzando. La decoración y la disposición del lugar, cuidadosamente preparados, parecían intentar contrarrestar estas tensiones con un aura de celebración y unión. Pero, en el fondo, todos sabían que esa aparente armonía era frágil y que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar cuando la cena se sentara a la mesa. El momento de la bienvenida también estuvo marcado por pequeños intercambios de miradas con significados profundos. Julián, observador y sensible, notaba con atención los gestos y posturas, comprendiendo que esa noche sería decisiva para su abuela y que él debía estar preparado para intervenir si la situación lo requería. Entre los invitados, algunos familiares externaron discretamente su preocupación por la actitud de Marta, mientras otros intentaban minimizar las diferencias recordando la importancia del encuentro, la familia y el respeto mutuo. Estas tensiones invisibles se entretejen en el tejido social del grupo, preparándolos para la interacción que definiría la noche. Finalmente, la llegada y bienvenida concluyeron con un brindis inicial improvisado por uno de los hijos mayores, un acto simbólico que pretendía unir a la familia y dar paso a una velada de entendimiento y celebración, a pesar de las dudas y tensiones que circulaban. Este segundo tópico muestra cómo la llegada de los familiares y su recibimiento desempeñan un papel fundamental en la configuración del ambiente donde se desarrollará la historia. Las actitudes,
Las miradas y las emociones contenidas son indicios del conflicto latente, preparando a los lectores para el desarrollo posterior de la trama. En resumen, La bienvenida fue un reflejo de la complejidad familiar y de la lucha entre la necesidad de unión y las diferencias no resueltas, estableciendo un escenario lleno de expectativas y potenciales confrontaciones para la cena que estaba a punto de comenzar. La atmósfera tensa en la mesa durante la cena familiar comenzó a manifestarse poco a poco, como una corriente subterránea que corría bajo las conversaciones aparentemente casuales. A medida que los platos iban siendo servidos y las copas llenadas, los primeros indicios de disgusto, descontento y desacuerdo emergieron con más fuerza, impregnando la velada de un clima cada vez más complejo y cargado de emociones. Los temas que surgían en la conversación inicial eran cuidadosamente escogidos, buscando la neutralidad y evitando cualquier punto controvertido que pudiera avivar los roces previos. Sin embargo, la tensión era palpable en la forma en que se hablaba, en los silencios incómodos que llenaban los espacios entre palabras y en los gestos nerviosos que algunos miembros de la familia no pudieron ocultar. Doña Rosa, la anfitriona, intentaba mantener el orden y la cordialidad, lanzando preguntas amables y comentarios positivos para animar el ambiente. Sin embargo, sabía que bajo esa superficie tranquila se escondían conflictos que podrían brotar en cualquier momento, especialmente entre Marta, la nuera, y algunos parientes que no compartían su postura o que resentían viejas heridas familiares. Marta, por su parte, mantuvo una actitud reservada pero cargada de una tensión apenas disimulada. Cada vez que intervenía en la conversación, su tono de voz reflejaba impaciencia o desdén sutil, y sus comentarios, aunque medidos, dejaban entrever críticas veladas hacia ciertas decisiones familiares o conductas de otros miembros presentes. Su mirada fija y postura rígida eran señales claras de que estaba preparada para la confrontación. El nieto Julián observaba atentamente estos intercambios, comprendiendo que cada palabra tenía un peso especial y que cualquier comentario podía ser un detonante para una discusión mayor. Consciente de la fragilidad del momento, trataba de moderar sus propias expresiones, pero no podía evitar sentirse inquieto por el ambiente tan cargado que se respiraba. Los otros familiares también mostraban signos de tensión. Algunos evitaban mirar directamente a Marta, mientras que otros intercambiaban miradas significativas con Doña Rosa o con Julián, como buscando respaldo o complicidad. Los murmullos crecían sin llegar a convertirse en conversaciones abiertas, y el peso invisible de los desacuerdos se hacía cada vez más fuerte. En varios momentos, se notó un cambio en el tono general, cuando algún comentario aparentemente inocente generaba respuestas secas o miradas que podían interpretarse como reproches. La mesa se fragmentaba en pequeños grupos de conversación, cada uno con su propia energía y dinámica, reflejando las divisiones familiares que, aunque latentes, estaban muy presentes. Los platos típicos, concebidos como símbolos de unión y tradición, en ese contexto parecían funcionar más como telón de fondo para una velada en la que cada bocado se acompañaba de tensiones internas. La comida, que podría haber sido un motivo de alegría, quedaba eclipsada por los conflictos emocionales que se desarrollaban paralelamente. La tensión entre Marta y los demás miembros se fue volviendo cada vez más evidente, con intercambios de palabras cortantes y miradas que hablaban más que cualquier diálogo. La situación amenazaba con romperse en cualquier momento, haciendo que todos estuvieran en estado de alerta, conscientes de que la calma era precaria y temporal. Este tercer tópico ilustra cómo una atmósfera tensa puede ir ganando espacio en una reunión familiar, afectando no solo las conversaciones sino también la convivencia y el disfrute del momento. El ambiente cargado provee el contexto necesario para que se desarrollen los conflictos que marcarán el desarrollo de la historia. En resumen, la tensión palpable durante la cena funciona como un reflejo de las complejas relaciones familiares y las emociones a flor de piel que coexisten con los intentos de mantener una fachada de armonía, creando un escenario propicio para el giro dramático que está por venir. La atmósfera tensa en la mesa durante la cena familiar comenzó a manifestarse poco a poco, como una corriente subterránea que corría bajo las conversaciones aparentemente casuales. A medida que los platos iban siendo servidos y las copas llenadas, los primeros indicios de disgusto, descontento y desacuerdo emergieron con más fuerza, impregnando la velada de un clima cada vez más complejo y cargado de emociones. Los temas que surgían en la conversación inicial eran cuidadosamente escogidos,
buscando la neutralidad y evitando cualquier punto controvertido que pudiera avivar los roces previos. Sin embargo, la tensión era palpable en la forma en que se hablaba, en los silencios incómodos que llenaban los espacios entre palabras y en los gestos nerviosos que algunos miembros de la familia no pudieron ocultar. Doña Rosa, la anfitriona, intentaba mantener el orden y la cordialidad, lanzando preguntas amables y comentarios positivos para animar el ambiente. Sin embargo, sabía que bajo esa superficie tranquila se escondían conflictos que podrían brotar en cualquier momento, especialmente entre Marta, la nuera, y algunos parientes que no compartían su postura o que resentían viejas heridas familiares. Marta, por su parte, mantuvo una actitud reservada pero cargada de una tensión apenas disimulada. Cada vez que intervenía en la conversación, su tono de voz reflejaba impaciencia o desdén sutil, y sus comentarios, aunque medidos, dejaban entrever críticas veladas hacia ciertas decisiones familiares o conductas de otros miembros presentes. Su mirada fija y postura rígida eran señales claras de que estaba preparada para la confrontación. El nieto Julián observaba atentamente estos intercambios, comprendiendo que cada palabra tenía un peso especial y que cualquier comentario podía ser un detonante para una discusión mayor. Consciente de la fragilidad del momento, trataba de moderar sus propias expresiones, pero no podía evitar sentirse inquieto por el ambiente tan cargado que se respiraba. Los otros familiares también mostraban signos de tensión. Algunos evitaban mirar directamente a Marta, mientras que otros intercambiaban miradas significativas con Doña Rosa o con Julián, como buscando respaldo o complicidad. Los murmullos crecían sin llegar a convertirse en conversaciones abiertas, y el peso invisible de los desacuerdos se hacía cada vez más fuerte. En varios momentos, se notó un cambio en el tono general, cuando algún comentario aparentemente inocente generaba respuestas secas o miradas que podían interpretarse como reproches. La mesa se fragmentaba en pequeños grupos de conversación, cada uno con su propia energía y dinámica, reflejando las divisiones familiares que, aunque latentes, estaban muy presentes. Los platos típicos, concebidos como símbolos de unión y tradición, en ese contexto parecían funcionar más como telón de fondo para una velada en la que cada bocado se acompañaba de tensiones internas. La comida, que podría haber sido un motivo de alegría, quedaba eclipsada por los conflictos emocionales que se desarrollaban paralelamente. La tensión entre Marta y los demás miembros se fue volviendo cada vez más evidente, con intercambios de palabras cortantes y miradas que hablaban más que cualquier diálogo. La situación amenazaba con romperse en cualquier momento, haciendo que todos estuvieran en estado de alerta, conscientes de que la calma era precaria y temporal. Este tercer tópico ilustra cómo una atmósfera tensa puede ir ganando espacio en una reunión familiar, afectando no solo las conversaciones sino también la convivencia y el disfrute del momento. El ambiente cargado provee el contexto necesario para que se desarrollen los conflictos que marcarán el desarrollo de la historia. En resumen, la tensión palpable durante la cena funciona como un reflejo de las complejas relaciones familiares y las emociones a flor de piel que coexisten con los intentos de mantener una fachada de armonía, creando un escenario propicio para el giro dramático que está por venir. Durante el punto más crítico de la cena, cuando la tensión ya impregnaba cada rincón del salón, Marta, la nuera, dejó salir una frase que rompió el frágil equilibrio y cambió el curso de la velada para siempre. En medio de una conversación áspera, su voz, cargada de desdén y agotamiento, se dirigió directamente hacia Doña Rosa, quien estaba sentada a su lado con una expresión cansada pero digna. Con una mezcla de frustración y falta de tacto que sorprendió a todos, Marta pronunció la palabra que nadie esperaba escuchar en una reunión familiar: carga. Al llamarla así, no solo hacía un juicio sobre el valor o la utilidad de Doña Rosa en aquella familia, sino que también dejaba al descubierto sentimientos profundos de resentimiento y rechazo que habían estado contenidos durante largo tiempo. La expresión fue como un golpe seco sobre la mesa, resonando en el silencio abrupto que siguió. La palabra carga no solo era un insulto, sino una negación absoluta del amor, el respeto y la dignidad que una madre y abuela merecen. La elección de esa palabra en ese momento y frente a toda la familia evidenciaba un desprecio que sobrepasaba lo personal para convertirse en un símbolo de las fracturas y heridas emocionales no resueltas. Doña Rosa sintió el impacto de esa palabra no solo en su oído, sino en lo más profundo de su ser.
El dolor y la sorpresa se reflejaron en su rostro, una mezcla de tristeza y decepción que quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Aunque intentó mantener la compostura, era evidente que aquella herida verbal había atravesado barreras emocionales que parecían invulnerables. Los demás miembros de la familia quedaron en shock. Algunos miraron a Marta con incredulidad, como cuestionando cómo alguien podía dirigir tal ofensa a una persona tan querida y respetada. Otros sintieron una vergüenza profunda por la ruptura del ambiente familiar y la humillación pública a la que había sido sometida doña Rosa. El instante en que Marta pronunció esa palabra se convirtió en un punto de inflexión para la reunión. La delicada convivencia que se había tejido con tanto esfuerzo hasta ese momento se resquebrajó, dejando paso a un clima de confrontación abierta. Las miradas cambiaron, los murmullos se hicieron más fuertes y el ambiente, antes solo tenso, se volvió explosivo. El silencio reducido que siguió a la palabra no fue simplemente una pausa. Fue el reconocimiento colectivo de que algo crucial había sido roto. Nadie quiso intervenir inmediatamente, pero cada corazón latía con la intensidad de una herida abierta, y todos comprendieron que la cena estaba a punto de tomar un rumbo decisivo. Este momento reveló no solo el desprecio de Marta hacia doña Rosa, sino también la profundidad del conflicto familiar y las dinámicas de poder y resentimiento que habían sido ignoradas o silenciadas demasiado tiempo. La palabra carga se convirtió en el símbolo de aquellas emociones reprimidas, y en el disparador que confrontaría a la familia con la realidad incómoda de sus relaciones. Este cuarto tópico es el núcleo dramático de la historia, un instante cargado de significado y emotividad que pone al descubierto las heridas que amenazan con destruir los vínculos familiares. La frase hiriente de la nuera no solo hiere a doña Rosa, sino que desata una serie de eventos y reacciones que transforman la narrativa, preparando el terreno para la intervención del nieto y el cambio que está por venir. En resumen, la expresión despectiva de Marta fue la chispa que encendió el conflicto, exponiendo las fracturas emocionales y la necesidad urgente de defensa, empatía y diálogo que sería desarrollada en los tópicos siguientes. Es un momento de ruptura, pero también el impulso para la búsqueda de justicia y reconocimiento dentro de la familia. La frase hiriente de Marta, al llamar carga a doña Rosa, tuvo un impacto inmediato y profundo en todos los presentes en la cena familiar. El silencio abrupto que siguió fue testigo de la conmoción colectiva. Los rostros se tensaron, las miradas se clavaron como dagas y el ambiente, hasta ese momento contenido, se llenó de incertidumbre y dolor. Muchos, en un primer instante, no supieron cómo reaccionar. Algunos familiares intercambiaron miradas de sorpresa y desaprobación, mientras otros bajaron la cabeza, incómodos y tristes por la crudeza de aquella expresión tan despectiva e injusta. La palabra carga no solo era un insulto dirigido a una persona mayor, sino una negación de su dignidad y valor como madre, abuela y pilar de la familia. Doña Rosa, herida en lo más profundo, intentó contener sus lágrimas y mantener la compostura, aunque era evidente que sus emociones estaban a flor de piel. Su rostro palideció y sus ojos se humedecieron, reflejando el dolor que aquella palabra había causado, una herida invisible pero implacable que pesaba más que cualquier palabra dicha en voz alta. El resto de la familia comenzó a manifestar reacciones variadas, algunos con indignación contenida, otros con tristeza silenciosa y algunos con incomodidad evidente. El choque emocional se adueñó del momento, y la tensión que había ido creciendo durante la velada se convirtió en un muro que parecía imposible de derribar. Sin embargo, también surgió un sentimiento colectivo de defensa hacia doña Rosa. La mayoría de los invitados no aceptaban que alguien pudiera faltar de esa manera al respeto a la madre y abuela. El silencio fue reemplazado por murmullos que reflejaban desaprobación y el deseo de apoyar a la persona ofendida. Algunas personas miraron a Marta con reproche, como si con la mirada pudieran exigirle una disculpa o al menos un gesto de arrepentimiento. La nuera, consciente del efecto de sus palabras, evidenció una mezcla de arrogancia y nerviosismo, sabiendo que había cruzado un límite que había cambiado la dinámica de la cena. El desconcierto y la conmoción se sintieron incluso en los corazones más jóvenes, que no terminaban de comprender el alcance del conflicto, pero percibían claramente la gravedad de la situación. Julián, el nieto, sintió en ese momento una mezcla de rabia y determinación que lo preparaba para actuar en defensa de su abuela. La frase,
resonante y profunda, se convirtió en un detonante que evidenció las fracturas internas de la familia, mostrando que las heridas del pasado y las tensiones acumuladas no podían seguir siendo ignoradas. Para muchos, esa palabra fue un recordatorio doloroso de las luchas que habían marcado su historia familiar. Este quinto tópico describe con detalle las reacciones emocionales y sociales a la palabra carga, mostrando cómo un solo insulto puede cambiar el curso de una reunión y abrir las puertas a confrontaciones profundas. La conmoción general y las distintas respuestas preparan el terreno para la intervención valiente del nieto, que dará un giro a la historia. En resumen, la reacción de la familia a la ofensa fue un momento crucial que sacudió a todos, generando un silencio lleno de significado y una toma de conciencia sobre la necesidad de proteger y respetar a los miembros más vulnerables y queridos del grupo. Señaló la urgencia de defender la dignidad y la unidad familiar frente a las palabras hirientes y a las tensiones no resueltas. En medio de la conmoción causada por la hiriente palabra de Marta, fue el nieto Julián quien se convirtió en la voz valiente que rompió el pesado silencio que se había apoderado de la mesa familiar. Con una mezcla de firmeza y ternura, se levantó de su asiento, capturando la atención de todos los presentes. La habitación, cargada de una tensión palpable, empezó a cambiar de tono al sentir el peso de sus palabras y la claridad de su intención. Julián, cuyo vínculo con su abuela doña Rosa era fuerte y lleno de cariño, habló con una voz clara y decidida, defendiendo no solo a su abuela, sino también los valores de respeto, dignidad y unidad familiar que ella representaba. Su intervención no fue un simple acto de defensa, sino un llamado profundo a la conciencia colectiva para que reconocieran la importancia de valorar y cuidar a quienes han sido el pilar de la familia. Con sabiduría y madurez que sorprendió a muchos, Julián expresó su desacuerdo ante la actitud despectiva de Marta, señalando que nadie en aquella mesa tenía derecho a menospreciar a una persona que dedicó su vida a formar y sostener a la familia. Su discurso no era solo una reprimenda, sino una invitación a renovar los lazos y a superar las divisiones que amenazaban con destruir el amor familiar. Los presentes, inicialmente impactados por la valentía juvenil, comenzaron a sentirse conmovidos por sus palabras, que resonaban con una mezcla de verdad y emoción. Julián logró transformar la tensión en un momento de reflexión colectiva, donde cada uno empezó a replantearse sus actitudes y comportamientos. Su defensa no solo fortaleció a doña Rosa, sino que también inspiró a otros familiares a expresar su apoyo y a manifestar que el respeto y la empatía deben prevalecer por encima de los conflictos y resentimientos. El joven actuó como un faro de esperanza y cambio, mostrando que la juventud puede ser un agente poderoso para la reconciliación y la justicia dentro del núcleo familiar. La intervención de Julián también marcó un antes y un después en la dinámica de la cena. Su voz fue el punto de inflexión que permitió transformar una situación de confrontación en una oportunidad para dialogar, sanar heridas y fortalecer la unidad. Su valentía destacó como un ejemplo de cómo el amor y el respeto pueden prevalecer incluso en los momentos más difíciles. Este sexto tópico destaca el papel crucial del nieto Julián como defensor y mediador, quien con su valentía y sensibilidad logró contener un conflicto que amenazaba con destruir la velada familiar. Su intervención mostró que la fuerza no siempre viene de la edad o la autoridad, sino del compromiso sincero con los valores esenciales que sostienen a una familia. En resumen, la valiente y emotiva defensa de Julián fue el acto transformador que cambió el curso de la noche, brindando esperanza y mostrando que, a pesar de las diferencias, la familia puede encontrar caminos para el diálogo, la reconciliación y el respeto mutuo. Su acción es un recordatorio poderoso del papel que cada uno puede jugar para proteger y honrar a sus seres queridos. Mientras la tensión en la mesa alcanzaba su punto más alto tras la hiriente palabra de Marta, Julián sintió que debía actuar con rapidez para cambiar el rumbo de la noche y brindar consuelo a su abuela, doña Rosa. Con el semblante sereno pero decidido, tomó la palabra para expresar lo que muchos sentían pero no se atrevían a decir. Sus palabras empezaron con sinceridad y ternura, reconociendo el valor, la sabiduría y el amor incondicional que doña Rosa había ofrecido a la familia durante toda su vida. Habló con claridad sobre cómo, a pesar de los conflictos y las diferencias, el respeto hacia nuestros mayores debe ser inquebrantable, y que las palabras hirientes solo dañan los lazos que mantienen unida a la familia.
Julián alentó a todos a reflexionar sobre lo que realmente importa y a dejar atrás las rencillas que solo generan dolor y división. Su voz, cargada de emoción y convicción, logró conmover a los presentes y abrir un espacio para la reconciliación. En un gesto simbólico y lleno de significado, Julián levantó su copa en honor a Doña Rosa y a la familia que, a pesar de sus conflictos, permanece unida por el amor y el respeto mutuo. Invocó un brindis por la fortaleza de su abuela y por la esperanza de un futuro donde la comprensión y la empatía prevalezcan sobre las palabras destructivas. Este acto de Julián fue más que un simple brindis. Fue un llamado a la unidad y una demostración de apoyo que rompió la frialdad del ambiente. Su valentía y sensibilidad transformaron el momento, dando pie a una ola de aplausos que resonó en toda la sala, como un símbolo de aceptación y cambio. El gesto del nieto no solo apoyó a Doña Rosa, sino que también puso en evidencia la posibilidad de que, incluso en medio de conflictos, el amor y el respeto pueden prevalecer y guiar el camino hacia la armonía familiar. Este séptimo tópico representa el punto de inflexión emotivo en la historia, donde la figura valiente y amorosa de Julián irrumpe para restablecer la dignidad y fomentar la reconciliación, promoviendo un ambiente de esperanza y paz en medio de la tormenta emocional. En resumen, el brindis inesperado de Julián es un momento cargado de significado que abre la puerta a la transformación y al perdón, demostrando que los actos sinceros y llenos de amor pueden cambiar el curso de una historia familiar tensa y fracturada. La reacción del grupo ante el valiente brindis de Julián fue inmediata y profunda, marcando un cambio palpable en el ambiente de la cena familiar. Al alzar su copa en honor a Doña Rosa y hacer un llamado a la unidad y el respeto, el joven nieto tocó un punto sensible en los corazones de todos los presentes, quienes comprendieron la importancia de sus palabras y gestos en medio de la tensión acumulada. Los primeros en responder fueron algunos familiares más cercanos a Doña Rosa, quienes, al ver el gesto de apoyo y amor que Julián expresaba, comenzaron a aplaudir con entusiasmo. Estos aplausos, lejos de ser un simple acto de cortesía, representaban un reconocimiento colectivo al valor de Doña Rosa y una afirmación de que la familia podía, pese a las diferencias, reunirse en torno al respeto y el cariño auténtico. Esta ola de aplausos se fue extendiendo por toda la mesa, sumándose más voces y manos que celebraban ese llamado a la reconciliación. Cada palmada resonaba como un símbolo de rechazo a la división y a las palabras hirientes, y al mismo tiempo como un compromiso silencioso de proteger y honrar a quienes formaban parte de ese núcleo familiar. Marta, la nuera, quien había sido la fuente del conflicto inicial, se vio rodeada por esta manifestación colectiva de apoyo hacia Doña Rosa y Julián, lo que la hizo reflexionar sobre el efecto de sus palabras y actitudes. La mirada que intercambió con los demás familiares mostraba una mezcla de sorpresa, tal vez de reproche interno y también de reconocimiento tácito de que había cruzado una línea. El ambiente comenzó a aliviarse visiblemente. Las miradas que antes eran duras y desconfiadas se suavizaron, y las sonrisas tímidas empezaron a aparecer. La energía negativa que había dominado la escena fue reemplazada por una sensación de esperanza y renovación, alentada por el valor de Julián y el respaldo unánime de la familia. Los nietos más jóvenes, incluso los menos conscientes de los conflictos pasados, se sintieron inspirados por el gesto de Julián y el apoyo que recibió, entendiendo que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor familiar puede prevalecer y curar heridas. Este momento de aplausos actuó como un bálsamo para la velada, permitiendo que las tensiones acumuladas comenzaran a disiparse y que los corazones se abrieran a la posibilidad de diálogo y comprensión. El gesto del nieto no solo restauró la dignidad de Doña Rosa, sino que también revitalizó la esperanza de una familia unida y fortalecida. Este octavo tópico destaca la importancia del apoyo colectivo y la empatía en la resolución de conflictos familiares, mostrando que, a través de gestos simples pero sinceros, es posible transformar tensiones en oportunidades para el crecimiento emocional y la reconciliación. En conclusión, la reacción del grupo y los aplausos que siguieron al brindis de Julián fueron el reflejo de un cambio profundo en la dinámica familiar, un símbolo de unidad y respeto que marcó el camino hacia una convivencia más armoniosa y afectuosa. Fue un momento de celebración no solo del presente sino también del compromiso con un futuro mejor y más unido. Después del emotivo brindis de Julián y la oleada de aplausos que siguió, la dinámica familiar en la cena comenzó a cambiar notablemente. La atmósfera,
que hasta entonces había estado dominada por la tensión y el silencio incómodo, empezó a suavizarse, abriendo espacio para conversaciones más cálidas y respetuosas que reflejaban un deseo genuino de reconciliación y entendimiento. Los familiares que antes estaban sumidos en miradas esquivas y gestos tensos comenzaron a interactuar con una mayor apertura. Las palabras duras y los comentarios cargados de resentimiento dieron paso a intercambios de historias, recuerdos compartidos y pequeñas anécdotas que recordaban los lazos afectivos que aún existían entre ellos. La comida, que antes parecía solo un telón de fondo, se convirtió en un verdadero motivo de unión y celebración. Marta, la nuera, aunque todavía con cierta reserva, mostró signos de humildad y reflexión. La importancia de la intervención de Julián hizo que reconsiderara su actitud y comenzara a participar en conversaciones con un tono más conciliador. Si bien las heridas no se cerraron de inmediato, el gesto del nieto y la respuesta colectiva animaron a que se buscaran modos de superar las diferencias. Doña Rosa, por su parte, recuperó la calma y la dignidad. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y esperanza, sabiendo que había recuperado el respeto que merecía y que su familia estaba dispuesta a intentar sanar juntas las fracturas del pasado. La energía positiva que comenzó a surgir la fortaleció y la llenó de gratitud. Los nietos también comenzaron a mostrar una relación más cercana, conversando entre ellos y con sus mayores de manera más relajada y afectuosa. Julián, en particular, ganó un nuevo respeto y cariño de todos, gracias a su papel valiente y conciliador. Las tensiones, aunque aún presentes en el fondo, dejaron de dominar el ambiente. Se abrió un espacio para que las diferencias se abordaran desde el respeto, buscando soluciones y entendimientos en lugar de agravarlas con reproches o silencios hostiles. Este cambio de dinámica se tradujo en una cena que, si bien no fue perfecta ni libre de conflictos, sí representó un avance significativo hacia la reconstrucción de la armonía familiar. La cena se prolongó en un clima más distendido, con sonrisas genuinas, miradas cómplices y gestos de cariño que no se habían visto antes en la noche. Este noveno tópico muestra cómo la intervención valiente de un miembro de la familia y la respuesta colectiva pueden transformar un conflicto en una oportunidad para el cambio, la unión y el perdón. Destaca la importancia del respeto mutuo y la escucha activa en la resolución de tensiones familiares. En resumen, el cambio en la dinámica familiar tras el brindis y los aplausos fue una manifestación clara de que, aunque las heridas no se cierran de inmediato, la voluntad de reconciliación y el reconocimiento del valor de cada miembro pueden abrir caminos para una convivencia más armónica y afectuosa, preparando el terreno para fortalecer los lazos que mantienen viva la familia. La reflexión y el fortalecimiento familiar que surgieron al final de la cena marcaron un momento crucial en la historia de los Hernández. A pesar del dolor y las heridas abiertas por la palabra hiriente de Marta, la valentía de Julián y la respuesta unánime de la familia hicieron posible un despertar colectivo hacia la importancia del respeto, la empatía y la defensa mutua dentro del núcleo familiar. En los días que siguieron, la familia inició un proceso de diálogo sincero, donde cada miembro tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos, sus dolores y sus esperanzas. Este intercambio, aunque a veces difícil, permitió que las voces antes silenciadas encontraran espacio para ser escuchadas, y que las diferencias se comenzaran a comprender desde una óptica más humana y menos juzgadora. Doña Rosa, quien había sido objeto de la palabra dolorosa, encontró en este proceso no solo apoyo sino también una reafirmación de su valor y su lugar dentro de la familia. Su figura se fortaleció como un símbolo de amor incondicional, paciencia y sabiduría, inspirando a otros a seguir su ejemplo y a construir relaciones basadas en la tolerancia y el entendimiento. Marta también experimentó un cambio significativo. Comprendió, aunque con esfuerzo, la gravedad de sus palabras y el efecto que habían tenido. Este aprendizaje la llevó a querer reparar el daño causado y a comprometerse con una convivencia más respetuosa y consciente, reconociendo que el verdadero poder reside en la unión y no en las divisiones. Julián, por su parte, se consolidó como un líder natural dentro de la familia, alguien capaz de enfrentar conflictos con amor y razón y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Su valentía fue celebrada y valorada, y su ejemplo motivó a los más jóvenes y a los adultos a apostar por una dinámica familiar más abierta y solidaria. Este último tópico resalta que, aunque las familias pueden experimentar momentos de gran conflicto y dolor,
existe siempre la posibilidad de renacer mediante el diálogo, el perdón y la comprensión. La historia de los Hernández se convierte en un testimonio de que la verdadera fortaleza familiar no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos juntos y salir más unidos. En conclusión, la reflexión y el fortalecimiento familiar que siguieron a la cena son un mensaje poderoso sobre la importancia de cultivar la empatía, el respeto y la comunicación sincera para preservar y enriquecer los lazos que sostienen la familia a través del tiempo, superando diferencias y construyendo un futuro basado en el amor y la honestidad.